En el episodio 329 de Hilando Fino Daily os traigo la segunda parte de esa clase que os comenté hace un par de días, o hace 3 días mejor dicho, sobre lesiones que estuve dando. Y bueno, os traigo una serie de aspectos que estuvimos viendo en esa clase que creo que pueden resultar de vuestro interés. Y bueno, y antes de ello voy a leer un feedback de un oyente que, como sabéis, os pedí hace un tiempo feedback y me comentaréis cosillas y demás por mail, iVoox o por donde quisierais. Y bueno, y me han escrito varias personas, pero bueno, quería destacar el mensaje que me ha mandado David Díaz, que siempre está mandándome cosillas y comentándome cosas para ir mejorando. Así que no me lío más y vamos al lío. Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenido a este episodio 329 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es viernes 25 de mayo de 2019 y bueno, y como siempre te animo a entrar en mi página web en hilandofino.net. Ahí vas a encontrar, como siempre, la academia, conjunto de cursos y de planes para que aprendas a planificarte de forma autónoma y de forma independiente. Bueno, y antes de comenzar con el tema que tenemos previsto para hoy, que tengo previsto comentar hoy, quiero, como he dicho en la intro, leer, o mejor dicho, resumiros, porque un mail bastante extenso, un mail de David Díaz, que me ha escrito preguntándome, no, sugiriéndome algunos temas, y se los voy a contestar aquí de forma rápida. Voy a hacer una cosa ahora que no suelo hacer, que es cambiar de aplicación mientras estoy grabando. Vale, ya estoy metido en el mail. David me comenta algunas cosillas, algunos temas para ir mejorando y bueno, y cosas que a él le interesarían que salieran. Unas las implantaré, otras no, y bueno, siempre me gusta ver tendencias en cuanto a lo que me vaya escribiendo para un poco pivotar en la dirección o ir virando, pues como se suele decir, para hacia donde la gente pues más le interese, evidentemente. Dice que con respecto a las competiciones, dice que le gustaría en líneas generales que las crónicas fueran desde un punto de vista del competidor, no solamente cómo es el recorrido, cómo ha sido el resultado, sino que quiere ver más detalles de las vivencias de la carrera y bueno, pues las cosas que se dan un poco entre bastidores, ¿no? Esto ya lo estoy resumiendo yo, entre bastidores dentro de una competición. Entiendo que lo que aquí David me demanda es que sea un poco más desde el punto de vista subjetivo y demás. Para ello, pues claro, he tenido que asistir a esa carrera porque deportistas míos han tenido que estar y que me han contado esa vivencia para yo comentaros todo ese tipo de cosas. Lo veo interesante. De hecho, en alguna ocasión ya me ha comentado gente que les parecía bastante interesante el tema de las carreras, de a la hora de contarlas, de sentirlo en primera persona, de yo contarlo en primera persona, mejor dicho, y vosotros sentirlo en tercera, ¿no? Que sería yo. Todo el tema de la carrera, de si ha habido algún ataque en bici, de los relevos, etc. Pues, puede ser interesante. Bueno, lo haré así. Las crónicas, sobre todo, quiero hacerlas de ese estilo porque sé que hay gente que le gusta. Luego también el tema me comenta el tema de las transiciones, que cómo coloco las cosas en transición. Esto me da para un episodio entero, con lo cual lo que voy a hacer va a ser luego, la semana que viene, por ejemplo, dedicar un episodio a cómo colocar, qué es lo que yo hago para colocar las cosas en transición. No tiene mucho misterio, mucha gente lo sabrá, porque es como lo que hace todo el mundo, básicamente, pero bueno, no sé, puede ser interesante comentarlo para gente que esté empezando y ese tipo de cosas. Vale, más cosas. Te recomendaría para el próximo sorteo un entrenamiento personalizado durante un bimestre. Creo que esto interesaría a muchos de tus seguidores. Vale, esto se refiere a los sorteos que hago para la gente de la academia. Yo esto, por ejemplo, no lo veo interesante. Lo que veo, porque realmente la idea de la academia va más por el hecho de que la gente aprenda a entrenar y que sean autosuficientes. Entonces, el darle un entrenamiento es como darle la receta ya directamente hecha. Entonces, lo que veo más interesante a lo mejor sería pues realizar una consultoría o así, sortear una consultoría de 1 hora o dos consultorías de 45 minutos para guiar el entrenamiento, más que un entrenamiento en sí. ¿Vale? Tomo nota y haré algo parecido. Más cosas, crónicas de entreno. Vale, se refiere a crónicas acerca de cómo entrenar, de cómo entreno, de cómo me voy sintiendo en mi entrenamiento y demás. Esto lo estoy resumiendo porque realmente el texto es más largo, ¿vale?
Y bueno, pues en cuanto a crónicas, bueno, comento que hoy llevo un dolor de patas considerable, ahí hice serie a pie y la verdad que desde Copa del Rey no había hecho series con calidad y ayer salieron unas series bastante duras, aparte de anterior también salimos en bici, también nos dimos un poco de cera, estuvimos haciendo series en cuesta y demás y ayer estaba bastante tostado y hoy voy a tomar un día bastante relajado de entrenamiento, voy simplemente a nadar un poco esta tarde y poco más, ¿vale? Porque voy bastante cansado, sobre todo a nivel muscular. Bueno, pues puede ser interesante, la verdad que esto la gente no me lo suele demandar, el tema de que vaya comentando lo que voy haciendo día a día. Tengo también por ahí Strava, que la gente lo puede ir viendo, no sé, puedo comentar alguna cosa interesante quizá, pero comentar día a día aquí lo que voy haciendo, no sé, quizá no sea algo de interés para la gente, no sé, comentarme el resto, qué vais opinando sobre todo esto. Y más cosas, lo último ya, que ya pasó a lo de las lesiones, que os he comentado. Crónicas de cómo superar la pereza. Dice, seguramente en ocasiones no te dan ganas de entrenar y aún así lo haces. Pues la verdad que sí, la verdad que esto es algo que nos pasa a todos. Yo hay días que no tengo ni ganas de entrenar. Por ejemplo, un ejemplo ayer, me cuesta en muchas ocasiones sacar el gimnasio por las mañanas. Había empezado haciéndolo a primera hora de la mañana, con nada más levantarme, pero es algo que después deseché porque me quitaba, no es que me quitara, pero es una hora del día que la necesito para trabajar y meter ahí una sesión de gimnasio al final hacía que el resto del día fuera, no sé, las endorfinas esas que te libera el deporte, que fuera un día mucho mejor, pero me quitaba casi una hora entre la ducha, entre el gimnasio, el calentamiento, tal, me quita casi una hora y algo de trabajo y era algo que no podía sostener ahora mismo. Entonces el gimnasio lo iba encajando pues como podía. Y el ejemplo que os quería poner de ayer es que simplemente el hecho de haber hecho deporte por la mañana, no tenía gana ninguna de hacer el gimnasio, pero me puse un rato y a media mañana, sobre las 9 o así, antes de que arrancara todos mis quehaceres domésticos, hice gimnasio. Y eso ya para mí fue, bueno, el resto de la mañana fue mucho más, a nivel psicológico, mucho más placentera, ¿no? Y como que había cubierto una parte del día ya, un objetivo importante del día, el haber hecho gimnasio. Lo que me refiero es que en ocasiones tenemos pereza para hacer cosas y si lo pensamos mucho no lo hacemos. Entonces suelo hablar en muchas ocasiones, en muchos programas de eso y también de forma paralela, ¿no? De forma transversal, no he dedicado episodios directamente a la pereza o cómo superar la pereza, que hay alguno por ahí, pero sí que en ocasiones no hay que pensar las cosas, sino directamente tirarle y una vez que has calentado y todo ya tienes ganas de entrenar, ¿vale? Que la pereza da solo en algunos momentos. Pero bueno, son temas interesantes que podemos ir tocando también, ¿vale? Bueno, vamos ya con el tema que nos ocupa hoy realmente, que llevo un buen tramo ya de episodio, llevo 8 minutos ya solo hablando de feedback y creo que me he pasado 3 polos. De hecho, debería terminar aquí este episodio y dejar lo de las lesiones para otro, pero no lo voy a hacer. Voy a dedicar el episodio un poco más largo, si se hace de 15 minutos, 16 minutos o 20 no pasa nada, y hablamos de lesiones. La segunda parte de la clase pues fue bastante interesante porque ya empezamos a hablar de cómo prevenir lesiones directamente con una intervención propia nuestra, ¿no? Y bueno, y vimos algunos aspectos generales y nos centramos sobre todo en trail, pero bueno, al final todo esto podemos extrapolarlo y aplica también a triatletas, a atletas y ese tipo de deportistas. Vimos un capítulo de un libro. El libro se llama Adventure and Extreme Sport Injuries, que sería lesiones en deportes en deportes extremos y de aventura, ¿no? Y bueno, los autores son Dennis Park y Michael Carmont, no sé qué libro es, no lo he leído, simplemente he dicho el título por si alguien esté interesado. Pero bueno, hay un capítulo que va dedicado a las lesiones en corredores de montaña y lo estuvimos viendo en la clase. El profesor Borja Rubio estuvo explicando todo el tema del estudio y demás, y la verdad que los datos que arroja el estudio son interesantes. Sobre 200 corredores que participaron en ese estudio durante 6 meses, el 71% de los corredores de montaña se lesionaron.
es una cifra abismal, ¿no? Bueno, es que esto es un problema bastante importante, porque si imaginad que en 200 corredores el 70% en un periodo de 6 meses se ha lesionado de una forma u otra, ¿vale? Luego en el propio estudio va detallando el tipo de lesión y ese tipo de cosas, pero y de dónde procedí, de qué parte del cuerpo es y demás, pero que el 70%, que de cada 100, 70 se hayan lesionado, es decir, 142 se han lesionado, bueno, es un dato que la verdad que es escalofriante, ¿no? Imaginaros. Y bueno, más cosas. Interesante esto, la gente de menos nivel se lesiona más, es decir, si estáis empezando en montaña, si estáis empezando en el deporte, en cualquier deporte, posiblemente tengáis, bueno, posiblemente no, en base a este estudio y bueno, hay más estudios que por ahí, se sabe que la gente con menos nivel se lesiona más, y yo pienso que es por la prisa, es por la prisa. Hablaba ayer de la lesión que tuvo mi deportista en media distancia, quizá llevamos demasiada prisa en cuanto a la preparación se refiere, y hay que cogerse los objetivos. Quiero hacer un media distancia, quiero hacer un trail, vale, lo voy a hacer, pero el nivel de exigencia que me voy a poner en mi entrenamiento va a ser mucho menor del que realmente pienso que puedo tener, porque estar 2 años, 3 años haciendo un deporte es poco tiempo, no nos equivoquemos, es poco tiempo, tenemos que estar muchos más años. Yo se lo digo muchas veces a mis deportistas y hablo con ellos y me dicen, es que tú no te lesionas nunca, es que tú tienes una genética privilegiada. Eso, yo no creo que sea así, creo que llevo muchos años y mis compañeros míos de entrenamiento que llevan muchos años también se lesionan muy poco por el hecho de que llevamos mucho tiempo entrenando y al final lleva una continuidad que hace pues, que tu musculatura esté mucho más preparada. Yo preparé Falco Trail de 45, bueno, fueron al final 49 kilómetros y sinceramente, a lo mejor en algún episodio tiro para atrás y lo dije, pero yo no recuerdo tener ningún tipo de lesión. Molestias sí, alguna molestia, pero molestias musculares en el sentido de entrenamiento, no molestias tendinosas, ni ninguna articulación, ni nada por el estilo. Es decir, preparé el trail en 3-4 meses, no más, y no tuve ni un solo problema de lesiones, porque hice fuerza, aunque al final hice menos de la que quería, pero a lo mejor hay periodos en los que no hago fuerza, pero sí que enseguida vuelvo otra vez a trabajar fuerza, y al cabo del año, a lo mejor si hago el sumatorio de todos los meses, pues he estado 8 meses, o 8 meses no, a lo mejor incluso más, 10 meses, 9 meses del año haciendo fuerza, y todo eso va sumando, al final el cuerpo tiene su memoria y no olvida. Entonces, esto es un dato que la verdad que es un poco escalofriante bajo mi punto de vista, el del 71%, y es también de destacar que la gente amateur se lesiona más. Entonces, ahí tenemos que cada uno mirar nuestra situación. ¿Dónde se lesiona más la gente? Pues en trail, ¿vale? Estoy hablando de trail running, que es donde se ha visto este estudio, pero bueno, luego también vimos que en corredores de carrera a pie, los lugares donde te lesionas es similar. El 22% se lesionaron en la rodilla, ¿vale? La rodilla es la parte del corredor no más débil, sino la parte del corredor que más sufre, ¿vale? Más sufre porque al final descompensaciones en la cadera influyen en la rodilla, descompensaciones del tobillo influyen en la rodilla y está afectada por otras áreas. Pasa una moto, esto es lo que tiene ir por la calle, que al final hay ruido externo. Bueno, el 22% en la rodilla y luego se reparte, bueno, entre otros porcentajes menores a otras partes, pero el tendón de Aquiles un 9%, el tobillo un 12% y el pie un 14%. He agrupado estos tres dentro del mismo porque al final son ¿cuánto es? 14 y 12 son 26 y 9 son 35, ¿no? Si no me equivoco, pues un 35%, ¿vale? Si juntamos las tres partes de tendón de Aquiles, tobillo y el pie, ¿no? Y la zona del pie, pues tenemos un 35% que están más o menos en la misma área, ¿no? de lesionados, ¿no? Entonces, pues también es de destacar. La causa más importante que destaca el estudio es el sobreuso. El sobreuso, la verdad que no me deja muy claro a qué se refiere exactamente. Entiendo que porque por fatiga no, por sobrecarga de entrenamiento, creo que eso no es sobreuso, sino sobreuso se refiere a por ejemplo, un día pasarte de entrenamiento y lesionarte, entiendo yo. Bueno, sobreuso lo muestra como sobreuso. Y luego
La otra parte era seguido de caídas. Las caídas entre el running, pues claro, al final las caídas pues tienen su hueco en las lesiones. Vas corriendo, te caes o te doblas un tobillo. No sé si las lesiones de torcedura estaban incluidas en este bloque, pero bueno, básicamente eso. Más cosas, se solían lesionar... Se suele lesionar más la gente en llano que en montaña, y esto lo que estuvimos viendo es que posiblemente, y lo comparamos con el resto de entrenadores que habían en el curso, y decían, todos llegaron a la misma conclusión, y es que la gente en llano se lesionaba un poco más, y es porque la dinámica de carrera es siempre la misma. En montaña vas subiendo, vas bajando, el terreno es más inestable, no vas siempre con la misma dinámica de carrera, las estructuras musculares y articulares se mueven en diferentes angulaciones, y al final eso pues hace que si una cosa la hacen mal, pues a lo mejor la estás haciendo mal durante un periodo de tiempo, pero no durante todo el rato. Mientras que corriendo a pie, si estás preparando, por ejemplo, maratón, pues al final el gesto que hagan mal lo estás repitiendo durante todo el entrenamiento una vez tras otra. Entonces, por eso puede ser la causa por la que la gente en llano se suele lesionar más, ¿vale? Bueno, otra vez he puesto aquí, pero ya lo he dicho, más lesiones en gente amateur que en gente experta. Y luego una cosa interesante, parece ser que la distancia de la prueba no era un factor para lesionarse en cuanto a la distancia de esa prueba, es decir, la gente que practicaba ultra parece ser que se lesiona igual que una persona que practique maratón, por ejemplo, de montaña. Un dato curioso este, ¿vale? Parece ser que nosotros pensamos que la gente que se lesiona más es la gente que hace ultra o ultra distancia, ¿no? Tipo 100 millas, este tipo de cosas, o 100 kilómetros, también podríamos incluirlo como ultra, pero los estudios parece que arrojan otros datos. Luego, pues, en cuanto a la prevención, el entrenamiento de fuerza, bueno, se sabe, estuvimos viendo otro estudio, esto no hace falta tener ningún estudio, o a lo mejor no nos hacen falta los estudios porque ya se han encargado muchos investigadores de demostrarlo, que la fuerza previene lesiones directamente. Entonces, en muchas ocasiones decimos, no hace falta ningún estudio para demostrar esto, pero no hace falta porque lo tenemos ya tan interiorizado porque otros anteriormente nos lo han demostrado. Entonces, no sé qué viene antes, si el huevo o la gallina. La cuestión es que el entrenamiento de fuerza es más importante incluso que la flexibilidad, que trabajar la elasticidad y que trabajar la propiocepción en la prevención de lesiones, cosa que mucha gente parece ser que todavía duda entre ¿qué trabajo antes? Que en ocasiones hay que hacerlo todo, pero ¿qué trabajo antes? ¿Flexibilidad y propiocepción o fuerza? Pues parece que cada vez que queremos hablar no de rehabilitación, sino de prevención de lesiones, en trail sobre todo se habla mucho de propiocepción y demás, y parece ser que la fuerza es más interesante. Luego, a la hora de entrenar fuerza, estuvimos viendo ya en la última parte del curso, de la clase, de la sesión que hicimos, que había que tener muy en cuenta el papel de cada articulación a la hora de trabajar. Es decir, hay articulaciones que buscan estabilidad y hay articulaciones que buscan la movilidad, ¿no? Entonces, hay que saber cuál es el papel dentro de tu deporte de cada articulación para trabajarla en consonancia. Es decir, una articulación de normal, esto es de forma normal, las articulaciones más proximales, es decir, en la cadera, por ejemplo también el hombro, ese tipo de articulaciones, el hombro no están preparadas para ambas, pero por ejemplo en el gesto de la carrera, la cadera lo que busca es estabilizar el movimiento, no crearlo, ¿vale? Luego al final movemos sobre todo a nivel de rodilla y de tobillo, ¿vale? Pero realmente lo que tenemos que buscar es que las articulaciones que están dedicadas a estabilizar, pues trabajarlas estabilizando el movimiento, y las articulaciones que están dedicadas a moverse, ¿no? A producir movimiento, pues trabajarlas con un gesto más dinámico, ¿no? Y un poco ese era el resumen final de la sesión. Y bueno, una frase muy interesante que yo ya la había escuchado, de hecho creo que lo utilizó en algún podcast ya cuando hablamos de la sentadilla y ese tipo de cosas, que es de Gray Cook, uno de los estudiosos más importantes hoy día del mundo de la fuerza y de la rehabilitación y prevención de lesiones, que dice que primero te tienes que mover bien y luego moverte mucho. Y esto es una frase que a mí me gusta mucho y que es muy interesante tenerla siempre de fondo en nuestro entrenamiento, ¿no? Bueno, y por último, y como reflexión final, estuvimos hablando en la clase, Borja, el profesor, nos propuso
hacer una hoja de Excel, ¿no? O bueno, de la base de datos que utilicéis, de la hoja de cálculo que utilicéis, como entrenadores. Esto ya es más para entrenadores, para llevar una forma de anotación, ¿no? De nuestros deportistas, de cómo se lesionan, de dónde, en qué momento de la temporada, de cuánto volumen vienen haciendo para lesionarse, etc, etc, ¿no? Y sacar nuestras estadísticas al final de cada año, y podría ser muy interesante para detectar patrones en cuanto a las lesiones de la gente. Y la verdad que es algo que yo lo veo bien, lo veo bastante útil, pero la verdad que muchos deportistas ya les cuesta trabajo. Ayer ya lo comentaba, les cuesta trabajo simplemente el hecho de anotar los entrenamientos, como para encima, de cumplirlos, como para encima tener que estar registrándolo. Y la verdad que es algo que es una lucha que tengo fratricida para que la gente anote lo que ha hecho, que lo suba a Training Peaks para luego poder sacar este tipo de cosas. Con lo cual es algo que me gustaría implantar posiblemente, pero tengo claro que solo lo podré hacer con algunos deportistas, no con todos. Y bueno, esto es todo lo que quería comentaros. Se me ha ido a 20 minuticos el presupuesto. ¿En qué estaré pensando? El episodio. Pero bueno, nada, esto es todo por hoy. Es viernes y ya tenéis para descansar mañana y pasado de mí. Así que con esto terminamos la semana. Nada, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por todas vuestras valoraciones, por vuestras suscripciones a la academia también. Y nada, y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Adiós.